Muy buenas mecaniquejas y mecaniquejos, mi nombre es Víctor y esto es el canal El Mecaniquejo. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy, gracias a Voz Profesional que nos ha proporcionado esta herramienta, podremos probar la GDS 18 voltios -1000. Una pistola de impacto con la última tecnología de Bosch, en las cuales se encuentra el Biturbo Bruseles. Vamos a ver qué nos incluye este L-Box de 136. ¡Vamos a ello! Empezamos abriendo el maletín. Lo primero que nos encontramos son las instrucciones, tanto de la herramienta como del cargador y baterías. Seguimos con la GDS 18V-1000, la cual al primer contacto tiene una presencia espectacular. Continuamos con el cargador de baterías. Nos incluye una segunda batería también de 8 amperios con la tecnología ProCore. Para finalizar tenemos el soporte de la escalera, elemento de seguridad muy importante para cuando se trabaja en altura. Vamos a ver todo más detenidamente. Empezamos con las baterías con la tecnología ProCore de 18 voltios de Bosch y 8 amperios de intensidad. En la parte inferior tenemos unas ranuras de refrigeración de la misma batería, el gatillo de fijación a la herramienta y los terminales eléctricos de conexión. Disponemos de un accionador del gatillo de anclaje para el montaje y desmontaje rápido y eficaz de la batería. Para finalizar, un indicador de carga. Nos viene cargada entre un 5 y un 20%, por tanto, vamos a cargarla. Para ello nos incluye el cargador GAL 1880CV, un cargador de carga rápida con sus rejillas de refrigeración. Nada más conectar la batería, se escucha un ventilador que se encarga de esta función y comienza a cargar. Nos indica la carga mediante un parpadeo del LED verde. La carga de la batería la podemos ir comprobando mediante el indicador de la misma, siendo así un LED verde del 5 al 20%, 2 LED verdes del 20 al 40%, 3 LED verdes del 40 al 60%, 4 LED verdes del 60 al 80% y 5 LED verdes del 80 al 100%. Cuando la batería está totalmente cargada nos indicará con un LED verde fijo. En caso de que la batería esté en mal estado o mal colocada nos lo indicará con un LED rojo en el símbolo de advertencia, con un tiempo de carga completa de unos 30 minutos. Toca ver nuestra pistola de impacto GDS 18V-1000. Dispone de un portaherramientas de media pulgada con un anillo de fricción para la sujeción de la herramienta. El gatillo de accionamiento y un segundo gatillo para seleccionar el sentido de giro. Nos ofrece una gran versatilidad en el control del trabajo, con 3 niveles de velocidad y apriete, para ajustarlos a nuestras necesidades, en el que tenemos ajuste 1 de 0 a 800 revoluciones por minuto y de 0 a 300 Nm, ajuste 2 de 0 a 1200 revoluciones por minuto y de 0 a 700 Nm, y ajuste 3 de 0 a 1700 revoluciones por minuto y 0 a 1000 N. Nos incluye una opción de LED de alta luminosidad que nos vendrá muy bien para muchos trabajos, con un par máximo de apriete de 1000 N y un par máximo de 1600 N para aflojar. Para finalizar, incluye el soporte de la escalera que irá en su alojamiento fijado por un tornillo. Estaros atentos, puesto que esta va directa al taller, donde realizaremos trabajos que nos vienen a diario, son muy cotidianos y en la cual la utilizaremos mucho. Pero hemos tenido también mucha suerte y nos han venido unos trabajos que no son tan continuos, son tan más esporádicos y en ellos veremos el máximo potencial. No lo perdáis y estaros atentos al canal. Sin nada más que añadir en este vídeo, suscríbete si aún no te has suscrito y hasta la próxima. ¡A tope!